Hola a todos, muchas gracias por estar aquí hoy día y escucharme. Como se ha dicho, mi nombre es Carlos Palotti. Yo soy especialista en desarrollo tecnológico y productivo. Tengo muchos años de trabajar en este sector y en especial en la modernización, en la transformación digital, en la modernización. Quiero agradecer a quienes me han precedido, a quien me ha presentado el ministro y al equipo del Plan Estratégico de Corriente 2030. Por razones de índole logístico, hemos decidido grabar esta presentación mía. Yo estoy en este momento en vivo con ustedes, solo que esta presentación la he dejado grabada para evitar los inconvenientes que hubo en la presentación de la semana anterior y que podamos tener después un fluido diálogo si es que ustedes así los consideren. Déjenme decir en primer medida que me parece muy atinado de que la provincia encare un programa estratégico, un programa de pensar estratégicamente la provincia, de pensar más allá de la coyuntura y ponerse a hacer planes en algo que ojalá sea un caso que pueda replicarse en muchas otras jurisdicciones de la Argentina, porque realmente sería una cosa muy, pero muy necesaria para que todos podamos tener un mejor futuro. Pensar el futuro no es perder el tiempo, pensar el futuro es saber para dónde estamos yendo y poder llevar las políticas públicas en este sentido. Y yo quiero tomarme unos pocos minutos para hablar sobre el tema del eje de la modernización. Cuando hablamos de la modernización, muchas veces hablamos del rol del Estado en la modernización, de un Estado transparente, de un Estado moderno, de un Estado que atienda a las necesidades de la sociedad. Y la verdad que muchas veces confundimos el concepto de la modernización con la digitalización, que son dos procesos totalmente distintos. Muy probablemente la modernización necesita tener un concepto digital, pero es mucho más y mucho más abarcativo el concepto. Y en esto quiero dividirme en dos análisis. Un primer análisis de la sociedad y el desarrollo moderno de la sociedad y por el otro lado el desarrollo moderno del Estado acompañando esa sociedad. Permítanme compartir con ustedes un pequeño gráfico. Miren, este gráfico muestra cómo ha ido evolucionando el empleo en los Estados Unidos en los últimos 30 años prácticamente, ya que estamos ahora de elecciones y viendo la evolución del electorado en Estados Unidos, pero por favor observen este gráfico. En este gráfico van a encontrar 4 líneas. Estas líneas muestran cómo ha evolucionado el empleo de lo que se llaman los trabajadores manuales no rutinarios, carpinteros, albañiles, en la línea verde por debajo. Después van a encontrar una línea azul más oscura, que es la línea de los trabajadores rutinarios manuales, típicamente un empleo manufacturero, un empleo comercial, ¿sí? Luego vamos a encontrar los trabajos rutinarios cognitivos, médicos, enfermeros, maestros, y luego vamos a encontrar los trabajadores del conocimiento. Fíjense ustedes el gran despliegue, el gran tasa de crecimiento que ha tenido el empleo de lo que podemos conocer como el empleo del conocimiento, las capacidades donde la demanda más grande es la habilidad cognitiva. Y este crecimiento, la tasa de crecimiento en Estados Unidos, no solo explica elecciones como la que acabamos de pasar o las anteriores. En un caso ganaron los que venían a que le protejan el empleo, como son estas líneas celestes o oscuras o más claras, que venían, cuídenme porque en esto yo pierdo, y en algunos otros casos sociedades como la de la línea roja que dicen sí, pero en realidad ojo que el crecimiento viene por acá y cada vez somos más. Esta tasa de crecimiento del empleo en Estados Unidos tiene su correlato con Argentina y tiene correlato también en las sociedades en las cuales vivimos. Una sociedad cada día más ligada a empleos, a actividades ligadas al conocimiento, es una sociedad que normalmente tiende a ser más moderna y exige también de los estados una posición más moderna. Hay como una situación ambivalente. Por un lado, una sociedad moderna requiere un Estado más moderno y un Estado moderno impulsa a la sociedad moderna. Es como que dos cosas que van al mismo tiempo. Lo que sucede es que no son cosas que podemos decidir hacer o no hacer porque la vida continúa y efectivamente la tenemos que hacer. El Estado moderno no es ni más ni menos que la respuesta a lo que las sociedades van reclamando, porque las sociedades forzosamente van a ir siendo más modernas y lo explica esta tasa de empleo. Ustedes podrán decir, bueno, pero esto es en Estados Unidos. En realidad,
Esto no va a poder ser aplicable al caso de Corrientes porque en realidad tenemos mucho empleo manufacturero, porque tenemos mucho empleo en funciones que no necesariamente tienen necesidad de habilidad cognitiva. Todavía no explotó esto que se llama la economía del conocimiento en Corrientes, porque todavía hay determinados inconvenientes que nos hacen que tengamos tasas de desempleo relativamente altas o que tengamos problemas de inclusión laboral o inclusive de inclusión social en muchos segmentos de la sociedad. Y todo esto tienen ustedes razón, lo que sucede es que cada día esto se va transformando más rápido. Y no le estoy hablando del futuro, le estoy hablando del presente. La semana pasada Fabio Kekla, lo estuve escuchando, muy interesante por cierto, mi amigo Fabio en realidad estaba planteando claramente el tema de este tema que ahora se llama la economía del conocimiento. Donde se inserta en Argentina de una manera feroz, veloz, rápida. Hoy por hoy, en menos de 20 años, 15 yo diría, ¿no? Ha pasado de ser prácticamente insignificante a convertirse en el segundo rubro de la economía argentina, ni hablar de las exportaciones y un gran generador de empleo. Con lo cual, en realidad, esa transformación se va produciendo, la sociedad va haciendo ese cambio. A veces no lo notamos porque son pequeñas oficinitas, grupitos, cosas, actividades, y no necesariamente tienen que ver con gente que hace software o que hace una producción audiovisual o que hace biotecnología, cosas que suenan raras para muchas mentes que no están o que no estamos acostumbrados a poder trabajar en esos segmentos, que conocemos la economía tradicional, que conocemos la sociedad tradicional, pero son como cosas que van pasando y como nosotros somos contemporáneos a esa situación no nos vamos dando cuenta. La revolución industrial, hace 200 años, no fue algo que la definieran como revolución industrial los contemporáneos. Muchos años después, alguien teorizó y dijo, ¿saben lo que pasó en aquella época? Es que hubo una revolución industrial. La gente que vivía en ese momento no sabía que había un proceso transformador. El proceso se estaba produciendo. Y tal es así que podemos contar como un caso emblemático el caso del ferrocarril que apareció en un primer pueblo del medio oeste americano y que en realidad la gente empezó a ver en una novedad, bueno, qué interesante, empezó a abrir la posibilidad de que gente vaya a visitar a sus parientes, que en realidad era una cosa muy, muy difícil porque en realidad quedaba muy lejos en tiempos de carreta, en tiempos de caballo, era una cosa mucho más fluida, podían ir y venir y con el camino de ida y vuelta empezó a aparecer el transporte de mercancías, ¿no? Entonces un día apareció alguien que fabricaba determinadas prendas de vestir que competían claramente contra el fabricante que estaba en la localidad, nada más que costaban 4 veces menos, ¿sí? Entonces cuando apareció esa situación, el fabricante local lo vio al intendente local, a la autoridad de turno, le dijo, mire, ¿sabe qué? Protéjame, ponga alguna tasa aduanera, porque si no yo voy a dejar sin empleo al pueblo. Entonces, claramente, el funcionario público, en este caso, obligado y casi con sentido común, dijo, bueno, a todo aquel que baje una mercancía le vamos a cobrar una tasa. ¿Qué sucedió a posteriori? Bueno, 10 kilómetros antes paraba el tren, bajaban las mercancías y entraban de una manera de contrabando negro. Cualquier cosa que se parezca a lo que ahora pasa con China no es coincidencia, es prácticamente en la misma línea. Entonces, tarde o temprano, el pueblo empezó a tener una situación de decir, bueno, que no pare más el tren, porque si para el tren, entra mercancía, perdemos el empleo, nos quedamos sin trabajo y entonces nos quedamos sin nada. Tarde o temprano fue tal la situación que un día decidieron que el tren no pare más. Bueno, la consecuencia es que el pueblo desapareció. La modernización no es algo que podemos nosotros optar por hacerla o no hacerla. Lo que tenemos que saber es si la vamos a controlar o se va a producir anárquicamente. El cambio, la transformación digital, si quieren, se va a producir naturalmente. Un Estado moderno acompaña ese proceso. Acompaña el proceso transformando o acompañando o ayudando a que se transforme la economía en aquellos sectores que empiezan a ser claves, no solo para la economía correntina, sino para toda la economía argentina y la economía mundial, ¿sí? No es menor. Ustedes tienen que pensar que el viernes pasado Mercado Libre, en solo una jornada, aumentó el valor de su empresa en 2 veces YPF en un solo día. Podría haber comprado 2 veces YPF en un solo día, ¿sí? Y en los mercados, con lo que está a partir del anuncio que la factura de la vacuna de Pfizer va a estar y todo, han aumentado de una manera terrible en estos días. Y eso hace que en realidad cada vez crezca más esta velocidad, esta economía
del conocimiento que viene atado a la modernización. A ver, nosotros podemos tener un Estado que acompañe ese proceso o no, y es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Cómo hacemos para que ese Estado induzca la modernización de la sociedad? Porque vamos a saber que cuando la sociedad esté más moderna, esté con actividades más modernas, esté con estudios, con niveles de educación diferentes, seguramente va a impulsar un Estado también más moderno. Más moderno que no significa digital, o sea, no significa exclusivamente digital. Un Estado puede ser digital, puede ser, y abogo por que cada una de las administraciones provinciales, en este caso provincial o municipales, hagan cada vez más esfuerzos para tratar de facilitarle al habitante de la provincia, al habitante de su departamento, que tenga acceso cada vez más cómodo, más fácil, más ágil a las necesidades de pagar sus tributos, obtener hacer determinados trámites o lo que tenga que intervenir con respecto al Estado. Eso es casi como una necesidad y lo hemos visto en la pandemia. Hemos subsistido gracias a haber hecho anteriormente algunas transformaciones digitales y ahora, en este periodo, acelerarlas. Nos hemos educado, hemos comprado y vendido, nos hemos recibido recetas y hemos hecho consulta con los médicos y hasta hemos podido trabajar de manera a distancia, solamente por contar algunas de las tantas cosas que hemos podido hacer. Entonces, los estados tienen que hacer esa modernización y en este caso la provincia de Corrientes me encanta que uno de sus ejes sea la modernización, un estado flexible, un estado orientado al ciudadano, un estado que de alguna manera pueda tener no solo la visión de cómo le reduzco tiempo, cómo le facilito la información, cómo hago una administración más abierta, sino que también ayude a inducir esa transformación, ¿sí? Hoy por hoy, de más está decir que tenemos que prever y ver cuál es la necesidad de telecomunicaciones. Hoy estar en el mundo no es tener acceso a telecomunicaciones. Por supuesto que al mismo tiempo necesitamos poder tomar mate, pues tenemos que poder comer, tenemos que podernos curar y tenemos que hacer un montón de otras actividades. No es solamente estar telecomunicado. Pero la telecomunicación es lo que nos hace habitantes del mundo o no. Hoy por hoy, hasta las mismas universidades, todo el sistema educativo empieza a replantearse el tema geográfico. ¿Por qué yo voy a estudiar en la universidad tal si puedo hacerlo en la universidad cual que en realidad me ofrece cursos a distancia? ¿Por qué yo voy a poder atenderme con el médico tal si puedo hacer la misma consulta o una interconsulta con un médico que está a otra distancia? Entonces nos empieza a cuestionar una serie de cosas. Y ahí es donde el rol del Estado puede jugar un rol clave si es un Estado moderno, administrado modernamente. La palabra moderno puede confundirnos, puede decir un Estado anárquico, un Estado no controlado, o un Estado que en realidad es que quiere hacer las cosas porque es mejor hacerlas. ¿Cómo no vamos a hablar de tal cosa, tal otra? No, un Estado moderno es aquel que puede poner conceptos de inteligencia artificial para resolver problemas de la sociedad. Si a mí me pasa que tal cosa, me da tal indicador, me está aumentando la cantidad de gente que toma más colectivos para poder ir de un lado al otro, o me está aumentando el consumo eléctrico en determinado lugar, o me está aumentando el traslado de la persona y lo puedo ver por sus líneas telefónicas, por el movimiento que me da Google o cualquier compañía de esas que tiene análisis de movimiento de las personas. Eso me puede inferir un problema, por ejemplo, de hábitat. Me puede inferir un problema de pobreza o al revés, un problema de riqueza. Me puede estar indicando distintos patrones y entonces a partir de ahí poder tomar decisiones diferentes. Es decir, esperen, acá hay determinados barrios, si estaríamos hablando de un planeamiento municipal, acá hay determinados barrios donde cada vez viaja más gente, donde cada vez se mueve más gente. Ergo, acá voy a necesitar en el mediano plazo más servicios públicos porque voy a tener que ir a atender esa población que por alguna razón está yendo ahí. Digo, como un concepto de tratar de entender cómo la inteligencia artificial, cosa que parecería alejada de lo que debería pensar un gobierno, a lo mejor la inteligencia artificial nos puede ayudar. ¿Cómo puede ayudarse a través de lo que es el machine learning, o sea, la máquina que va aprendiendo sola para obtener una primera respuesta ante la demanda del ciudadano? Y no me refiero a la tecnología por la tecnología en sí misma. Yo no compraría nunca la última tecnología. Esto
hasta podría ser contraproducente, un gasto enorme que a lo mejor no produce un resultado. Pero sí utilizar determinadas tecnologías en pos de obtener mejores resultados para el ciudadano. Nadie hoy objeta el uso del home banking. Cada vez tenemos más posibilidad de hacerlo en el phone banking, es decir, a través del celular. Y la verdad que muchos de nosotros ya hemos desistido de ir presencialmente al banco porque a lo mejor no lo necesitamos. Así como también hay gente que necesita ese espacio físico y tenemos que preservarlo. Bueno, de la misma manera tenemos que pensar los sistemas, la atención del público o la gestión que estamos haciendo a nivel de la provincia o a nivel de lo que los estados provinciales pueden hacer. La transformación hacia la modernización es un camino, no es un destino, no es yo llego a ser un estado moderno. Yo voy en camino a un estado moderno donde siempre estoy haciendo alguna cosa nueva, pensando que no es de puertas adentro, no es de la administración para atrás, sino es de la administración para adelante, es de cara a la sociedad, no solo para darle más servicio a la sociedad, sino también para que la sociedad se haga esa transformación. ¿Sí? Si la sociedad se transforma, si tenemos una sociedad cada vez más moderna, moderna quiere decir no estar exactamente en actividades productivas modernas, aunque ojalá que sí, porque estas son las que más empleo generan, como estuvimos viendo. Si tenemos más gente preparada o en ese mundo de la sociedad moderna, vamos a tener una sociedad mucho más participativa, una sociedad que seguramente va a estar exigiéndonos a los que estamos en funciones de gobierno que podamos dar satisfacción a alguna de sus demandas, pero a su vez estar colaborando de una manera más directa y más cotidiana, porque es una sociedad que va a pedir, pero también va a poder dar más por este mundo de la modernidad. La modernidad no es solamente, y esto ya entra en un campo que no es el mío, que es el de la sociología, ya no solo interviene los procesos de sistematización de los procesos, sino cómo de alguna manera las personas se arriman a esos procesos, cómo participan de esos procesos. Las sociedades digitales son más participativas, esto ya está demostrado. Las sociedades que están en actividades, en ambientes más modernos, más digitales, más transformadores, en ambientes más desafiantes, normalmente interactúan mucho más con su estado y su administración de la función pública. Y no tenemos que ir a Estados Unidos, no tenemos que ir a Europa, lo podemos ver en provincias, en ciudades argentinas, que de repente han hecho una gran transformación y que de alguna manera la sociedad le demanda al Estado que vaya en consonancia y a su vez Estados que han sido capaces de poder ayudar a que la sociedad se vaya transformando. Tengo un caso que me parece que puede ser interesante que vean, de un caso que tomé, no importa la provincia que es, en este caso de la provincia de San Luis, pero podría haber sido de algún otro lado, cómo un Estado a partir de trabajar en la transformación de la sociedad genera finalmente la solución para un problema individual y a su vez para mejorar la sociedad en forma colectiva. Déjenme contarle el caso de Clarita. Mi nombre es Clara, tengo 36 años. Estoy estudiando la Tecnicatura de Software en la ULP. Empecé hace 2 años y medio. Ya estoy por terminar, estoy a punto de entregar mi proyecto final de Laboratorio 3 y empezar con las prácticas profesionales. Bueno, nació mi hijo y a los 6 meses yo me enteré que tenía cáncer. Tuve que hacer un tratamiento bastante largo. A mi esposo le ofrecieron una oportunidad laboral acá en San Luis. Entonces, nos vinimos y justo apareció acá la posibilidad de empezar con programadores, que me pareció genial. Apenas lo vi, lo descubrí buscando en internet, me inscribí. Lo que está bueno es que al poder hacerlo así a distancia te permite eso, de que vos pongas el tiempo que tenés para poder hacerlo. Te frustrás, lo superás,
te frustrás, lo superás y al final empezás a convivir con esa frustración que finalmente ya no se vuelve como un enemigo, sino como parte de un desafío y que lo querés y que seguís adelante gracias a eso y que te sentís superada. Bueno, creo que es un buen caso para escuchar. Clara, una chica que estaba desempleada, ya escucharon, con un problema que le apareció, se tuvo que mudar con su marido, tuvo problemas de cáncer en el medio, con sus hijos, ya una edad mayor, y sin embargo un programa público que le enseñó, le brindó la posibilidad de empezar a aprender a programar. Esto es una habilidad, no solamente la gente tiene que aprender a programar, hay un montón de actividades que puede aprender que le permitan un empleo. Bueno, ella hizo toda una serie de cursos cortos en general y con algún agregado universitario, como habrán escuchado, y este video lo grabé hacia fines del año pasado. Clara en este momento está trabajando en una empresa de software y muy bien, y está totalmente concentrada en su nuevo empleo y es totalmente feliz con esta situación porque revirtió la situación en la cual estaba. Esto habla... A ver, sí, y por favor no quiero que consideren esto como un caso para mostrar lo que se está haciendo en alguna provincia, sino yo le digo los ejemplos de cómo la modernización, como un Estado que planifica, y en esto celebro la realización de este Plan Estratégico 2030, como un Estado ayuda a la modernización, con su modernización, con su forma de pensar estratégicamente una sociedad. Eso se transforma en economía, porque esta joven en realidad al trabajar genera economía para la provincia y genera empleo, ayuda a tener menos subsidio y por otro lado tener al desempleo y por otro lado tener más ingresos netos nuevos a la provincia. Y por el otro lado hace que ese ciudadano, esa familia se convierta en una familia digital, una familia que también va seguramente a contribuir a la colaboración de la propia administración. De hecho, el otro día hablando con ella, con esta chica en la cual retomé el contacto para ver cómo estaba, porque iba a tener esta charla, me dijo que estaba haciendo el sistema municipal de su localidad. Estaba ad honorem porque le parecía una gran cosa poder colaborar. Con lo cual, me parece que podemos unir lo mejor de los mundos. La modernización considerada del Estado, considerado como una flexibilización, como una forma de poner procesos que sean cada vez más rápidos y más ágiles para el ciudadano, que le exija menores tiempos, que a su vez sea una gran cosa para que el empleado público pueda ser cada vez más calificado, pueda tener de alguna manera una carrera más prometedora desde el punto de vista de las capacidades que él puede incorporar, que lo pueden habilitar para hacer cosas mucho más desafiantes. Puede ser muy bueno como para permitir que la economía propia del Estado pueda ser mejor administrada, puede ser más transparente, pero a su vez con una sociedad que va evolucionando al mismo momento y que cuando conjugue en ambos casos puede tener una mejor performance. Las ciudades, las provincias o las regiones, y en esto permítanme decir, yo conozco mucho porque camino mucho toda la América Latina, en realidad todo el mundo, pero en particular la América Latina, las sociedades que más crecen y más se modernizan, junto con sus estados, son las que mejor resultados tienen. Y tengo como ejemplo, para no hacer un ejemplo de Argentina, aunque los hay casos como el caso del estado de Jalisco, con su capital Guadalajara, en México, que hoy por hoy no solo es un estado bastante moderno, muy moderno yo diría, sino que también con una sociedad muy moderna, donde ha ido reemplazando determinadas industrias que han ido perdiendo empleo, como la automotriz, por ejemplo, la metalúrgica, y han ido incorporando empleos en el mundo de lo que es la economía del conocimiento en general, servicios profesionales, producción audiovisual y en especialmente el mundo de las tecnologías de la información. Entonces, este camino que ustedes están haciendo, el de pensar el Corriente 2030, piénsenlo como un camino no hacia el novismo, no hacia lo último de la tecnología, sino cómo la tecnología nos ayuda a transformar una sociedad y un Estado para mejoría de todos los habitantes de Corrientes. Yo estoy en este momento en el evento, esto está grabado obviamente, pero yo estoy en este momento, así que me voy a quedar
también para que podamos charlar a posteriori de esta presentación.